¿no? Muy bien. Grupo Zoom, grupo de los domingos, preparándonos para la conversión, estudiando de todo, especialmente lo que se viene, que es la fiesta de Rosh Hashanah. Este video es del año 2025, 5785. Así que Besrat Hashem, mañana, lunes a la noche, comenzaríamos Rosh Hashanah, 2 días, ¿está bien? Les doy mi número de WhatsApp. Este es un grupo chiquito de Zoom que estudiamos algo profundo. Bueno, el que le interese tiene mi número de WhatsApp, me puede preguntar de qué se trata. Más 97250-773-5556. Más 97250-773-5556. Bienvenido. Bueno, a ver quién tenemos. Segundo, Arlen, Dan Eliau, John, familia Reyes, Julia Baraca. Perfecto, vamos a empezar entonces. Primera pregunta para ustedes. ¿Tienen alguna pregunta específica que me quieran hacer de Rosh Hashanah antes que nos metamos en el tema? ¿Alguna pregunta sacándose dudas? El otro día casi abarcamos todo. ¿Alguien tiene alguna duda? Familia Esquivel, bienvenida. O empiezo hablando yo y si salen las dudas van saliendo. Está bien. Bueno. Yo. Sí, te escucho. Sí, en cuanto a referente al rezo del Arbi antes de Rosh Hashanah, ese se hace antes que comience como tal la puesta del sol, ¿verdad? No, espera. No. Minja es el rezo antes de la caída del sol. Minja. Minja de antes de Rosh Hashanah sí sería Minja normal, porque todavía no es Rosh Hashanah. Pero normalmente, ¿qué se hace en un Beit Knesset normal? La gente llega ya a hacer tefilá, entonces llegamos para hacer la tefilá de noche. Entonces, hay gente que ya hizo minjá de más tempranito, pero si no llegás al Beit Knesset, se hace minjá, el minjá es normal, como todos los días, y luego de eso sí vamos a empezar el rezo de Rosh Hashanah, donde la amidá de Arbit o Arbit va a ser especialmente de Rosh Hashanah. O sea, lo que vos me quisiste decir entiendo que es minjá. El minjá es normal, y el Arbit ya es Arbit de Rosh Hashanah. Minjá es el de la tarde y Arbit es el de la noche. ¿Se entendió? ¿Esa era tu pregunta? Sí, correcto, pero también la pregunta mía es si Sí. es en el caso de nosotros, Sí. que estamos en la casa a la hora Digamos de que no hacer tienen, están en un país donde no tienen un Beit Knesset, están en vuestra casa. ¿Qué hacen? Entonces, primero hacen minjá tempranito, o minjá, digamos que la caída del sol es a las 6:30. ¿Está bien? Por ejemplo. Entonces, a las 6 rezan minjá normal. ¿Está bien? Terminando minjá, ya van a empezar el rezo de la noche de Rosh Hashanah. ¿Te contesté? Perfecto. ¿Está bien? Perfecto, sí, gracias. Perfecto. Nada más saber que el rezo de minjá, o sea, la amidá y lo que se dice es de día normal, porque todavía Rosh Hashanah no empezó. Y a la noche ya, ahí sí, es el arbit de Rosh Hashanah, al otro día todos los rezos van a ser de Rosh Hashanah por 2 días enteros. Dijimos que Rosh Hashanah se festeja 2 días, también en Israel es 2 días, o sea que va a ser del lunes a la noche este año hasta el miércoles a la noche. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Ya sea de Kiddush, de las comidas, ya sea de Abdalá, ya sea del shofar, o shofar es lo más importante. De Musaf, ¿tienen alguna pregunta? La verdad que todo el otro día abarcamos, pero para que se saquen las dudas. Muy bien. Bueno, cuando vaya enseñando igual va a ir saliendo. Bienvenida, Ter. Bueno, primero voy a empezar con algo de actualidad. Un artículo siempre rapidón, me gusta porque manda cosas impresionantes. Tiene que ver con la actualidad, con lo que está pasando en Israel ahora, en el mundo. Lo que se escucha en las redes de antisemitismo es increíble porque da una bronca, porque como un mundo que habla con ignorancia, porque el judaísmo es el bien, luchamos por el bien, luchamos contra el mal. Entonces, esas voces de antisemitismo no tienen ningún sentido, obvio. Pero miren esta explicación re interesante que nos manda el Rab. Leo. Hasta hace unos 5 o 6 años, Candace trabajaba con Ben Shapiro y con el extraordinario Dennis Prager
Era evangélica, de tendencia conservadora. Era una mujer positiva, naturalmente, pro-israelí y filojudía. Candace, además, era una voz afroamericana muy necesaria para sostener una relación saludable entre afroamericanos y judíos. Muy bien, hablaba con cordura, con sensatez, con inteligencia, decía las cosas como deben ser. Hasta ahí estaba todo bien. Pero todo cambió cuando Candace se casó. Ahí van a ver quién es, porque en las redes sociales una de las que más seguidores en el mundo tiene. Por eso es importante lo que vamos a decir. Pero todo cambió cuando Candace se casó. El cambio fue gradual, pero durísimo. Hoy, Candace evoca, sin vergüenza ni escrúpulos, los peores discursos, los peores, antisemitas de la red X, antes Twitter. O sea, lo que es Twitter, que está en el mundo, todos salen y todos escriben, ella es la peor de todas. Increíble porque recién mostramos lo que era antes. Uno, niega o minimiza el holocausto. Miren, negar el holocausto es de las peores que, después de la tragedia más grande de este siglo, niega o minimiza el holocausto. Candace, ¿está bien? Acusa a los judíos de todos los problemas del mundo. O sea, no hay otro, todos los problemas de los judíos, que el judaísmo es lo que trae el máximo bien al mundo. Responsabiliza a Israel del 11 de septiembre, donde se cayeron las Torres Gemelas, que fue el mundo islámico radical, y encima de acusar a ellos, acusa a los judíos, y sugiere que Israel, miren lo que sugiere, el colmo del colmo, se atacó a sí mismo para justificar, según su relato, matar a los pobres, entre comillas, inocentes, guerrilleros de Gaza. O sea, como que Israel hizo el famoso 7 de octubre, matarse a uno mismo, medio que tontera, ¿no? Para que sea una excusa para después poder acabar con los pobrecitos, que son los terroristas que hacen de lo peor del mundo, es el Amalek de hoy en día. Y ¿entienden lo que están diciendo? Están diciendo barbaridades. Y por supuesto, culpa a Israel del asesinato de Charlie Kirk. Para mí, dice el Rab, es la voz más antisemita de las redes sociales y tiene millones de seguidores. Millones de seguidores. ¿Qué pasó? Hasta ayer yo no tenía idea. Y solo después de leer el siguiente artículo, que les voy a resumir, lo entendí. Lo acabo de descubrir y lo comparto con ustedes. Miren lo que pasó. El artículo original se llama Candace Owens, George Farmer y el giro contra los judíos. El brusco giro de Candace Owens hacia una hostilidad contra los judíos se ha desconcertado a muchos observadores. Antes era protestante y evangélica, pero su retórica cambió de forma notable tras su matrimonio en 2019 con el político británico George Farmer. Fíjense dónde está la respuesta. Según el rabino Tovia Singer, la explicación no está en las ideas políticas, sino en todo el porqué cambió, en la religión. O sea, ven, en todo vuelve a la religión. De su esposo. A ver. En una charla reciente en YouTube, el rabino Singer explicó. Su esposo, y eso es lo que no es sabido, nada más el que conoce más de fondo entiende estas cosas. Su esposo pertenece a una rama del catolicismo que rechaza el Concilio Vaticano II. Pertenece a una versión de catolicismo como la de Mel Gibson, donde creen que el último papa, el verdadero último papa, fue Pío XII. Ella, Owens, solía ser protestante. Ella se convierte al catolicismo de su esposo. Y como ahora van a ver en qué creen ellos y en qué está basado, ahora vamos a entender las cosas que dice. ¿Qué es el sedevacantismo? Sedevacantismo. Es una facción católica marginal, obsesionada
contra los judíos. Es una parte que sale del catolicismo, lo más antisemita que existe. Ahí van a ver. La palabra significa literalmente, que es sedevacantismo, la sede está vacante. La sede está vacante. Los sedevacantistas rechazan la legitimidad de todos los papas posteriores a Pío XII, que falleció en 1958. ¿Por qué los rechazan? Afirmando que la Iglesia cayó en apostasía con las reformas del Concilio Vaticano II, 1962 a 1965. Como que ahí hicieron un cambio y ellos no están de acuerdo con eso, por eso es apostasía. ¿A qué apostasía se refieren? El Concilio Vaticano II fue revolucionario por tratar de mejorar las relaciones católicas judías. Por lo menos que hicieron una buena relación. La declaración Nostra Aetate rechazó explícitamente la acusación, entre comillas, madre, responsable del terrible antisemitismo europeo, que desembocó incluso en el Holocausto y vigente durante siglos. ¿Cuál es? Y eso es lo que cambiaron y lo rechazaron, que los judíos somos culpables de la muerte de Cristo. Ese es el punto central en eso, y eso trae todo el antisemitismo en Europa a lo largo de cientos de años o miles y hasta el Holocausto. Entonces ahí el Vaticano cambia, dice que no. Dice, este concilio llamó a los judíos amados por Dios. Afirmó su pacto y exhortó a los católicos a fomentar el respeto y el diálogo con el judaísmo. Fue un cambio, Baruch Hashem, de avance en la religión católica. Pero a estos no les gustó. Eso se queda retrasado. Van a ver. Los sedevacantistas rechazaron esta nueva idea y consideraron al Concilio Vaticano II ilegítimo, porque en su visión los judíos debían seguir siendo identificados como, entre comillas, deicidas. La deicida es como que mataron a Dios. Miren qué contradicción, ¿no? A un Dios no se lo puede matar. Bueno, entre paréntesis eso es una tontera, pero bueno, deicidas. Continuar demonizados, o sea, siempre hablar mal de Am Israel, del pueblo de Israel, y castigados. El sufrimiento judío sería para ellos, ¿y cuál debe ser el castigo seguro? El castigo eterno, merecido por lo que hicieron. Entonces de repente la iglesia, si empieza a hablar bien y que hay que hacer una buena relación con el judaísmo, ellos no están de acuerdo. ¿Por qué? Eso haría que haya una buena relación y un mundo mejor, pero no, ellos no. Porque el judaísmo tiene que recibir el castigo eterno. El odio hacia los judíos era tan rancio que los llevó a rechazar y a deslegitimizar al mismísimo Vaticano. Por eso no están de acuerdo con el Vaticano. Candace y otros católicos de esta línea no aceptan al Papa. Todos los papas son ilegítimos por haber perdonado, miren, ¿por qué son ilegítimos? Porque hicieron algo bueno, por haber perdonado a los judíos y haber mejorado las relaciones con ellos. Por eso, gente como Farmer o Mel Gibson no reconocen a los papas. ¿Se acuerdan de esa famosa película que hizo hablando de cómo Jesús va a morir en la cruz, y era todo, hizo nacer todo un antisemitismo gigantesco con esa película. Bueno, no reconocen a los papas y sostienen que Pío XII fue el último papa legítimo y que la sede papal ha estado vacante desde entonces, por eso está vacante. Así, cuando Owens se casó, se convirtió a esta variante del catolicismo y pasó a convertirse en una voz marcada por teorías conspirativas. Y aquí va, obsesionada no ya con Israel, no solamente con Israel, sino contra los judíos en todo sentido. Por eso, no importa lo que los judíos hagamos o dejemos de hacer. La cuestión de Gaza o cualquier otra excusa política, acá va, esta es la verdadera, punto, no es más que una pantalla para disfrazar lo que Candace nunca va a admitir abiertamente. ¿Qué es? Su judeofobia, ¿está bien? Es teológica, no es
política. ¿Se entiende lo que está diciendo acá? No es, o sea, todo el antisemitismo que hay detrás es por pertenecer a una rama religiosa que nadie sabe o nadie sabe que existe algo así, y en todo lo que diga no es verdad, ya es todo mentira, pero como ya ella tiene esa creencia y hay que acusar a los judíos de todo, entonces ella va a ser la que más va a hablar en contra de Israel, porque de fondo tiene ese odio que ella no va a decir que es por eso, entonces va a utilizar cualquier cosa. Si utilizamos Gaza, utilizamos lo que esté en el momento, en la historia, lo que sea, para acusar a los judíos, ella la va a usar. Y ahora, con esta aplicación, uno puede entender por qué esta mujer cambió. Era solamente, se casa con ese, se convierte a eso y ahora esa es su manera de pensar. Nadie conoce todo eso, pero esta es la gran verdad. Increíble, ¿no? Me pareció la verdad, o sea, es cosas que no son conocidas, pero explican por qué tanto antisemitismo. ¿Está bien? Bueno, esto para empezar me pareció muy interesante y por eso quería compartirlos. ¿Alguien quiere decir alguna acotación? Voy a cambio de tema ahora. Ahí está Mariana. Muy bien, voy a cambiar de tema. Un segundito, corto el videito. Hacemos videitos según los temas. Muy bien, vamos para Rosh Hashanah.